Capítulo 6, segunda temporada. La abolición de las castas. Hola a todos. Ya estaba ansioso por contarles. Cuando recuerdo lo difícil que fue aquel tiempo y lo duro del camino que aún nos queda por andar, pienso si es posible lograr cosas maravillosas como las que sucedieron ese año. Ya hemos vivido cosas muy extrañas, pero siento que aún nos quedan cosas más extrañas por descubrir. Seguramente ustedes van a acompañarnos en este viaje. Continúo contándoles la historia que dejamos en el capítulo anterior. Es importante que sepan todo lo que sucedió en Burgos. Luego de la batalla de Villa Toro, nadie pensó en los muertos. Solo saborearon su victoria. Los cuerpos de amigos y enemigos fueron arrojados al mismo fuego, que aniquilaba lentamente aquel viejo poblado. Era una fiesta de sangre y fuego, como si los muertos no fueran también sus amigos. Y gente normal, como hace algunos años atrás. Gente que fue oficinista o carpintero, padre o hijo. Parecía que nada importaba más que vencer. O mejor dicho, vencer era lo único que importaba. Cuando regresamos al castillo, luego de la sanguinaria matanza, el rey reunió a la corte y pidió que por la noche se celebre un gran banquete para homenajear a los que habían ascendido al rango de guerreros. De sus muertos ni noticia. Es como si jamás hubieran existido. Como si sus muertos los condenaran al eterno olvido. El sistema de castas resultaba ser mucho peor de lo que podía imaginar. Consistía en lograr el equilibrio de clases para mantener el status quo. A cada muerto en batalla se le asignaba un reemplazo de la casta inferior. Esta era la única manera que tenían los pueblillos para elevarse de casta. Ante 32 muertos, 32 hombres ascendían a guerreros. Ya no importaba quién moría. Solo se le daba importancia al ascenso social. Pero lo más cruel no era el ascenso. Las familias de los muertos bajaban a reemplazar a los que habían ascendido. Era un sistema injusto y perverso, pero era su ley y tenía que respetarla. No me gustaba nada lo que veía en Burgos, pero era la manera que ellos encontraron para sobrevivir. Por otro lado, observé que en esa zona se formaban distintas ciudades con diferentes estructuras sociopolíticas. Pero siempre tenían 3 enemigos comunes: los dominadores de mente, los monjes locos, y los terceros, tal vez eran los más conocidos por mí, el ejército de los rescatadores. Los mismos que atacaron con Colonia y Barrondo, y al replegarse de nuestras tierras, subieron a reorganizarse en esta zona. Eran 3 grandes enemigos, y muchos pueblos tratando de sobrevivir a como dé lugar. También advertí que los habitantes de Burgos no se preocupaban por las vidas perdidas en batalla, y ello provocaba que en los enfrentamientos no se tenga en cuenta ni la más mínima estrategia, poniendo en riesgo a la región por completo. Nunca puedo dejar de pensar. Gris me observa, siempre atentamente, levantando sus grandes orejas, como si intentara entrar en mi mente para descubrir lo que sucede en ella. Mis amigos notan que estoy concentrado, se sientan los 5 a mi alrededor y se quedan expectantes, como cuidándome, para que nadie interrumpa mis pensamientos. Son increíbles estos animales. Me comprenden cuando hablo y cuando pienso. Me siento tan cuidado por ellos. Se han convertido en algo muy importante en mi vida. Unir pueblos, unir culturas por el bien común. ¿Cómo lograr un Burgos más justo? Todo llega y las oportunidades hay que aprovecharlas. Los sueños hay que convertirlos en realidades. Siempre pienso eso. La corte de Burgos me tenía mucho respeto. En un primer momento pensaron que lo que sucedió a mi llegada fue solo suerte.
pero lo vivido en Villatoro ya no lo podían considerar una simple coincidencia. El rey escuchaba mis palabras con mucha más atención, y yo comencé a criticar su sistema de castas, cuanta vez era oportuna. Jamás lo hice delante de gente para no ofender al rey. Los días transcurrían agitadamente. Nunca faltaba uno en que no sonara una alarma y se produjera un ataque. Este ejército de rescatadores siempre estaba al acecho. Tenían toda la intención de debilitar la ciudad, y había que tomar decisiones extremas sobre este asunto. No terminaba de comprender cómo es que nadie se daba cuenta de ello. Le pedí al rey que me asigne un grupo de 10 guerreros para averiguar qué estaban tramando. No quería guerreros poderosos en mi equipo. Necesitaba gente escurridiza que sirva para espiarlos y así poder entender la estrategia del molesto ejército. Mis espías, luego de unos días, ya habían descubierto lo que pasaba. En las cercanías había 3 campamentos y desde ellos se realizaban los ataques. Estaban asentados en los pueblos de Villagonzalo Pedernales, Tardalejos y Quintanilla Vidal. También me informaron que a unos 50 kilómetros, en un pueblo llamado Belorado, se encontraba un enclave importante de este ejército. Esto nos dejaba frente a 2 opciones. Una era barrer de a uno los pueblos que nos estaban hostigando, y la otra alternativa sería atacar su fortaleza, allí donde reciben los recursos estos 3 poblados. Para mí la segunda opción era la mejor. En absoluto secreto tomé mi automóvil y junto a mis amigos fuimos a observar la zona. Villorado se encontraba al pie de 2 mesetas, las cuales exploré minuciosamente, y decidí que 2 fuerzas atacantes serían la mejor opción. Una que disparara desde las mesetas y otra que se ofrezca como carnada y simule un ataque desde el llano, frente al pueblo. Este grupo recibiría toda la furia del ejército, pero lograría la distracción necesaria para que por detrás descendiéramos desde las 2 mesetas, arrasando con todo lo que podamos. Después de reconocer el terreno, regresé a Burgos y pedí audiencia con el rey. En esa reunión hablamos de las armas que utilizaríamos, como las multiballestas que se tenían que construir, y también repasamos el número de guerreros que eran necesarios para el ataque. Tendrían que ser unas 1.500 personas muy bien armadas. Una de las tareas más dificultosas sería la de movilizar a 1.500 personas los 50 kilómetros requeridos, hasta llegar al objetivo sin que nadie notara el movimiento de tropas. Si fuéramos marchando, nos ocuparía varias horas de caminata. En realidad necesitábamos unos 100 camiones para movilizar semejante número de guerreros y pertrechos. Con ellos tardaremos poco menos de 1 hora y media en llegar allí. Mi grupo de espías comenzó a recorrer toda la zona para conseguir los vehículos. Estos fueron ubicados en más de 10 puntos estratégicos y los dejamos preparados para partir cuando fuera necesario. El rey comprendió que todo esto se tenía que realizar en el máximo secreto. Me comuniqué con Ibarrondo y le dije a Roberto que necesitaba a las brillantes mentes de Ibarrondo para probar una idea que tenía en mente desde hacía tiempo. Transformar a las multiballestas en ballestas magnéticas. 2 bobinados cilíndricos, uno interior y otro exterior. El interior tendría el soporte para arrojar las lanzas y el exterior sería el pie. Si cargamos unos grandes condensadores, o podrían ser baterías, y le daríamos un golpe de energía a los 2 bobinados de manera inversa, obtendríamos un desplazamiento explosivo de los bobinados, los que lanzarían nuestra munición a gran distancia, y sería mucho más manejable que la multiballesta original. Como siempre, las mentes de Ibarrondo desarrollaron el concepto, y en menos de una semana disponía de los planos del arma.
Sabía que en breve la mejorarían, así que no apuré demasiado la construcción para darles tiempo a que pensaran las mejoras. También se entrenó a 1.500 guerreros para el ataque, ya que algunos deberían descolgarse con cuerdas desde las montañas cercanas para atacar de manera sorpresiva. Toda la organización y la construcción de las armas llevó alrededor de un mes. Ya la nieve había desaparecido y los caminos se podían transitar con más comodidad. Llegado el día, cuando apenas bajó el sol, se movilizó a todos nuestros guerreros. El rey estaba ansioso. Sería su primer gran batalla, ya que siempre eran escaramuzas mal organizadas. Con los vehículos llegaríamos a nuestra posición rápidamente. Para las 3 de la madrugada estaba todo listo y nadie había notado nuestra presencia. Solo restaba esperar a la hora programada. El ataque sería al atardecer, para que los habitantes de Belogrado tengan el sol cegando sus ojos, cuando el grupo de distracción los sorprenda. No tendrían idea del número de atacantes. En ese grupo solo serán 25 guerreros, los más fuertes, los más hábiles, entre los cuales estaría yo. El rey se quedaría con el grupo que descendería desde las ruinas de un viejo castillo, y el grupo más numeroso atacaría desde la otra colina. Al amanecer, los vehículos ya no estaban con nosotros, y nos encontrábamos todos escondidos en trincheras que cavamos en cuanto arribamos a nuestra posición. Mi grupo y yo estábamos escondidos entre la maleza, que se encontraba a las orillas del río Tirón. Cuando el sol se encontró en la posición que nosotros decidimos, comenzó la estrategia. Salimos de nuestro escondite y lo hicimos con mucho ruido y espamento para llamar la atención. Solo transcurrieron unos segundos y se escuchó sonar las alarmas. Sus fuerzas se concentraron para defender la zona donde mi grupo atacaba. Estábamos preparados, de frente a nuestros enemigos y con un gran sol en nuestras espaldas. A la orden de abrir fuego, las lanzaderas magnéticas comenzaron a resonar en el aire. Lanzaban todo tipo de munición contra la defensa de la ciudad. Los sonidos de las lanzaderas eran constantes y en la mayoría de los casos lanzábamos botellas con combustible en su interior, que fueron produciendo incendios en distintas partes del pueblo. A todo esto, el grupo del rey se descolgaba para posicionarse en la iglesia de Santa María la Mayor. Una vez ubicados, nos dieron la orden y atacamos. Corrimos a la velocidad de un rayo, los 100 metros que nos separaba de sus líneas, escudo en mano, y arrasando con nuestras espadas. Muchos cayeron en esos 100 metros, y los que llegamos nos encontramos con un impenetrable muro de escudos, contra el que chocamos con fuerza, tratando de concentrar el golpe en unos pocos, para romper su línea que se mantuvo intacta. Gritar, empujar, gruñir, golpear, lanzar estocadas entre las brechas de los escudos, todo eso sucedía en instantes. En ese momento perdimos la sensación del tiempo y del espacio. Toda nuestra fuerza y energía estaba concentrada en romper la línea enemiga, que recién se deshizo cuando se escucharon los gritos de los guerreros que descendían de la otra montaña. Rápidamente un grupo corrió hacia ellos, formando una nueva línea defensiva que no duró mucho tiempo, ya que el grupo del rey comenzó su ataque desde adentro del pueblo. Verdaderamente resultó una estrategia magistral. La lucha se prolongó durante unas 4 horas y la victoria fue aplastante. Cuando cayeron muertos los últimos componentes de aquel poblado, los camiones estaban preparados para partir. Un grupo de 400 guerreros dieron valientemente su vida en aquel lugar. El resto de nosotros continuamos camino para atacar Villagonzalo de Pedernales, la cual arrasaríamos rápidamente.
Primero una lluvia de bombas incendiarias y luego con la habilidad del rey que pasó a filo de espada a toda la guarnición. Ya eran las 4 de la mañana cuando terminamos con ellos y ni siquiera tuvimos tiempo de reposar. Para las 6 de la mañana comenzamos el ataque a Tartalejos, en donde repetimos la última estrategia, y para las 10 de la mañana ya nada quedaba de él. Las tropas estaban exhaustas, luego de tantas horas de dura batalla. Por suerte no era necesario atacar Quintanilla Vivar, porque ya había sido asediada a las 6 de la mañana por una gran fuerza proveniente de Burgos. En menos de 12 horas, el peligroso ejército de rescatadores había sido barrido de la zona. El rey estaba orgulloso. No hacía más que reír y gritar, palmeando la espalda de todo guerrero que pasara a su lado. Esa noche no hubo festejos. Yo lo había acordado así con el rey, y él respetó su palabra. A la mañana siguiente, por primera vez, se enterraron con gran pompa los cuerpos de todos los muertos. A las familias de los muertos se las honró con posiciones de privilegio en la nueva estructura de gobierno que el rey y su corte habían decidido instaurar. Sería una monarquía representativa que se anunció durante la jornada de honor a los muertos. Por la noche se realizó la fiesta que el rey tenía tantas ganas de celebrar. En la fiesta ascendieron los nuevos guerreros. Pero esta vez no descendieron las familias de los muertos. Al rey le regalé la victoria, y él cedió a mis peticiones, como habíamos acordado, un mes antes. Burgos no era el ideal que yo pretendía, pero todo puede mejorar si soplan vientos de paz. Mi trabajo no terminó en la batalla. Había que recuperar la electricidad para abastecer a la ciudad y las zonas linderas. Para ella utilizamos un pantano que encontramos en el río Arlazón y montamos los generadores aprovechando la caída de agua. El pueblo estaba muy contento con recuperar la electricidad y yo estaba convencido de que Burgos regresaría pronto a ser la gran ciudad que fue tiempo atrás. Mi aventura en Burgos nos abrió un panorama mucho más amplio del que pensaba. El rey Rodrigo fue una pieza clave para organizar aquella zona, ayudando a que la red de los originarios creciera en toda la región. Más de 40 pueblos instalaron sus radios. Y la tarea de organización de Manolo, Roberto y Adrián ganó mucho volumen de trabajo. Ellos estaban a tope con el proyecto y vivían más en el búnker de los originarios que en sus propias casas. Este se convirtió en el mayor centro de comunicación a larga distancia, que proporcionaba su asistencia a las 24 horas a todas las comunidades agrupadas. Cotidianamente algún pueblo pedía consejo a nivel técnico sobre cómo recuperar electricidad o cómo mejorar sus cultivos. Y también tenía la ventaja de canjear sus productos excedentes por alguno del que no disponía. A diario se sumaban pueblos nuevos. Y Tito tuvo que tomar cartas en el asunto para brindar un método de organización que funcione correctamente. Se tuvieron que abrir más frecuencias de comunicación y más puestos del operador de radio, para poder llevar adelante las diversas ayudas de manera simultánea. Porque el trabajo se acumulaba. Y todo ello debía realizarse de una manera discreta, ocultando la movida al gobierno de turno para que no moleste con sus tonterías o caprichos excéntricos. Esta red de comunicación también ayudaba para prevenir ataques de los 3 grupos conflictivos que rodeaban la zona. Todo estaba creciendo de manera acelerada y cada vez se complicaba más mantener oculto a los ojos de Macario. Estábamos solucionando problemas ajenos y en esos momentos Madrid era un verdadero caos, según contaba Roberto. Yo no podía involucrarme mucho en lo que allí sucedía. Estaba creando algo mucho más importante,
como para distraerme en tonterías que se generaban por la mera ambición de poder que tenían unos pocos descerebrados. Otra de las cosas que más me sorprendía y que no tenía nada que ver con la gente era que el invierno había llegado mucho más frío que en años anteriores. Los regímenes de lluvia habían aumentado por encima del promedio anual, haciendo que los ríos tuvieran más caudal y que todo fuera más verde. Eso nos brindaba la posibilidad de cultivar alimentos y plantas que nunca se habían podido cultivar en esos lugares. Y también me asombraba que cultivos que habían sido típicos de la zona dejaran de serlo. Todo en Burgos marchaba de maravilla, pero yo tenía que continuar mi camino. Mi próxima parada sería Miranda del Ebro. Rodrigo me encomendó unas cartas para el rey Iñaki que gobernaba allí. Este viaje sería como un paseo de domingo. De camino tendré que parar en unos 3 o 4 pueblos, en donde seguramente seré agasajado, y allí observaré los problemas técnicos que aún les impedían recuperar la electricidad. Los 90 kilómetros que me separaban de mi destino final me tomarían aproximadamente unos 10 días de viaje. Bueno, amigos, el capítulo de hoy llega hasta aquí. Gracias por tener la paciencia de escucharnos y recordar nuestra historia. Estamos en Colonia y Barrondo, un lugar donde podés venir a que te ayudemos.